Hola gente, colegas, estudiantes de Derecho y otras disciplinas, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a hablar acerca del fallo Bussi, que lo voy a volver a resubir, lo voy a resubir porque había salido mal el audio. Ahora me van a poder ver con el aro de luz un poco mejor, así que espero que les guste y sin más, comenzamos con el fallo Bussi. Les recomiendo que también vean el fallo Luis Patti que trata sobre la misma cuestión, así les queda esto más claro. Bueno, como siempre vamos a empezar viendo los hechos del caso, vamos a ver cuáles son las normas involucradas, qué pasó en instancias anteriores y finalmente qué es lo que resuelve la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, con respecto a los hechos, Bussi fue elegido diputado nacional por la provincia de Tucumán como candidato del partido Fuerza Republicana. En aquellos comicios, celebrados el 24 de octubre de 1999, obtuvo más de 100.000 votos. Entonces era candidato a diputado nacional por la provincia de Tucumán y en los comicios obtiene más de 100.000 votos. La justicia electoral oficializó su candidatura sin que se formularan objeciones o impugnaciones a su postulación. Y la Junta Electoral Nacional de Tucumán lo proclamó en forma oficial como diputado nacional el 22 de noviembre de ese mismo año. Entonces, la justicia electoral oficializa su candidatura, no hay ningún tipo de problema, todo en orden, todo en regla, y la Junta Electoral lo proclama oficialmente diputado. Entonces, como todo salió bien, se lo proclama oficialmente diputado el 22 de noviembre. Entonces, las elecciones fueron el 24 de octubre y un mes después, prácticamente el 22 de noviembre, se lo proclama como oficialmente como diputado. Pero el 1 de diciembre, cuando la Cámara de Diputados de la Nación se reunió para tomar juramento a los nuevos legisladores, resolvió no incorporarlo al cuerpo. Entonces, quedó oficializada su candidatura, pero luego la Cámara de Diputados decide dejarlo afuera, decide no incorporarlo, lo deja fuera, debido a una denuncia de un grupo de diputados que sostuvo que existían razones éticas que lo inhabilitaban para ocupar el cargo. Entonces, debido a fundamentos, razones éticas genéricas, deciden separarlo y no incorporarlo dentro del partido. Así no se le tomó entonces juramento y se le impidió su incorporación. Luego, con posterioridad, el 10 de mayo del año 2000, esa Cámara resolvió rechazar su diploma de diputado nacional electo y en reemplazo designaron a otra persona que fue el diputado Clet. Entonces deciden dejarlo afuera y nombran un sucesor, un reemplazo que era el diputado Clet. La Cámara adoptó esta decisión según la interpretación que realizó del artículo 64 de la Constitución. Entonces la Cámara de Diputados realiza una interpretación, se supone que una interpretación auténtica, porque fueron ellos mismos los que dictaron la norma, donde se afirma que cada Cámara es juez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros en cuanto a su validez. Entonces, que cada Cámara va a tener la facultad de decidir si va a contar o no con la persona, es decir, pueden rechazarlo ipso iure, básicamente, de pleno derecho, sin tener que alegar ningún tipo de motivo ni nada. O sea, cada Cámara es juez de las elecciones. Entonces, la Cámara ejerce un poder soberano supremo que es indiscutible. Entonces, pueden decidir cuando quieran apartar a una persona por más que haya sido oficialmente nombrada por la Junta Electoral. Los diputados entendieron que esta cláusula constitucional los habilitaba, es decir, esta cláusula les posibilitaba la opción de rechazar el pliego de un diputado, ya sea por motivos éticos o políticos. Entonces, con fundamento en el artículo 64, deciden rechazar el pliego del diputado por motivos éticos o políticos. Bussi argumenta entonces ante la justicia que la Cámara de Diputados no tenía la potestad, ningún tipo de facultad, para rechazar su diploma de diputado electo por razones ya sea éticas o políticas. Entonces Bussi recurre a la justicia y dice, la Cámara de Diputados no me puede rechazar a mí por cuestiones éticas o políticas. Y tampoco le podía exigir requisitos adicionales a los que impone la Constitución. Entonces, porque si no se estaría legislando. Entonces, si la Constitución me exige tales requisitos, no me pueden exigir más. No dice nada en cuanto a razones éticas o políticas.
Por lo tanto, no pueden condicionar mi candidatura a eso. Dijo que las consideraciones del tipo ética solo le corresponden al pueblo en el momento de elegir a los candidatos y no pueden ser luego revisadas por las cámaras para admitirlo o no. Entonces, estas cuestiones éticas las tiene que evaluar la población, que va a elegir a sus representantes conforme determina el artículo 22. El pueblo no delibera ni gobierna a través de sus representantes. Entonces, el juicio ético lo tienen que hacer los ciudadanos y no la Cámara de Diputados, es lo que sostenía Bussi. Pero que ello debe hacerse una vez que se haya sido incorporado al cuerpo y cuando la causal de inhabilidad moral se produce con posterioridad al ingreso. Entonces, primero se lo tiene que incorporar y a él nunca lo incorporaron. Entonces, para reclamarle o dejarlo afuera, primero se lo tiene que incorporar y no se puede hacer esto antes. Y tenía que haber una causal de inhabilidad moral que se produzca con posterioridad al ingreso. Entonces, la causa tiene que ser luego de haber ingresado o luego de haber sido incorporado y no antes, como pasó en este caso. ¿Qué pasó en instancias inferiores? Tanto el juzgado de primera instancia, con competencia electoral, como la Cámara Nacional de Apelaciones, se negaron a tratar el planteo de Bussi, ya que, a su entender, esto no era una cuestión que pudieran resolver los jueces, sino que era materia propia y excluyente de los legisladores. Entonces, tanto para la primera o segunda instancia, con fundamento en el principio de división de poderes, sostienen nosotros, como Poder Judicial, órgano independiente, no tenemos nada que hacer acá. Esto es una interna entre los legisladores, entre ustedes resuélvanlo, nosotros no nos metemos. Es decir, que no era una cuestión justiciable, sino política. Entonces, no es una cuestión que pueda someterse ante el Poder Judicial, es algo meramente político, lo tienen que discutir dentro del seno del Congreso. Ambas instancias dijeron que las decisiones relativas a la integración de uno de los tres órganos esenciales de la estructura del Estado, cuyas competencias excluyentes hacen a la forma republicana de gobierno, que establece el principio de división tripartito de poderes, es un acto que escapa al control judicial. Entonces dejan claro, esto que está pasando a mí está por fuera de mis posibilidades. Yo no tengo jurisdicción ni competencia para resolver esto. De lo contrario, se estaría poniendo en juego la independencia del poder legislativo. Entonces, se estaría poniendo en jaque la independencia del poder legislativo. Entonces, si nosotros intervenimos, nos estamos entrometiendo o metiendo dentro de la esfera del poder legislativo y esto viola el principio de división de poderes. Ahora, la realidad es que la Corte, cuando quiere, existe el principio de división de poderes y cuando quiere, no existe. Esa es la realidad. Entonces, en eso es un tanto hipócrita la Corte. En consecuencia, ordenó que los jueces de la instancia inferior dictaran una nueva sentencia conforme con este criterio. Entonces, la Corte, en otras palabras, está diciendo esto está fuera de lugar y por lo tanto, sí, esa sentencia es arbitraria porque no está ajustada a derecho. Entonces, artículo 16 de la ley 48, vuelvan los autos al tribunal, entonces devuelve la sentencia para que vuelvan a fallar, pero esta vez bien. Así no dijo si el planteo era correcto o no, sino que mandó a que se controlara la decisión de la Cámara de Diputados en cuanto a la negativa a incorporar al legislador Bussi. Entonces dijo, vuelvan a hacerlo. En realidad no me expido, no digo si está bien o no, pero vuelvan a resolver este tema. La justicia electoral, luego de estudiar el caso, otra vez, volvió a rechazar la petición de Bussi, aunque por una razón diferente. Entonces, vuelve la Cámara y lo vuelve a rechazar, pero esta vez alega un motivo distinto. La Cámara entendió que no subsistía el motivo del reclamo porque el diputado Clet, que era su suplente, había asumido en su reemplazo a pedido del partido que ambos integraban. Estos jueces estimaron que la incorporación de Clet en mayo del 2000 investía la representación del pueblo de Tucumán y que al haber sido decidida por el propio partido ya no existía agravio que alegara Bussi. Entonces, con la reincorporación de Kent, el agravio que había, digamos, interpuesto dentro del cual se había refugiado Bussi ya no existía porque las condiciones habían cambiado. Ya había sido reemplazado por decisión de la Cámara de Diputados. Una vez más, el referente tucumano apeló ante la Corte, es decir, interpuso el recurso extraordinario para ir hasta la Corte, que a su vez volvió a revocar la sentencia del Tribunal Inferior. Entonces la Corte vuelve a revocar la sentencia, le vuelve a decir
otra vez se equivocaron. Es otro argumento, pero esto sigue estando mal. El 4 de noviembre de 2003, el máximo tribunal resolvió que la justicia electoral debía dictar otra resolución en la que tenía que considerar estrictamente si la Cámara de Diputados tenía la potestad para rechazar a un representante electo por motivos éticos o políticos. Votos de Fait, Petraki, Bogiano, Vázquez, Antelo. En disidencia Belucio, Maqueda y Mitchell. Se excusaron tanto Molineux O'Connor como López. Es decir, Molineux O'Connor y López decidieron no votar, se abstuvieron de votar. Es decir, que el hecho de que el suplente se hubiera incorporado a la Cámara de Diputados a pedido del propio partido que ambos integraban, no impedía, es decir, no imposibilitaba de ningún modo que la justicia revisara la decisión de ese cuerpo de no admitir a Bussi. La Corte aclaró que el agravio para Bussi persistía. Entonces la Cámara dice, el agravio no existe más. Pero la Corte dice, no, momentito, el agravio persiste. Porque Clet, que había tomado el cargo cuando llegó por primera vez ante ella, y desde aquel primer fallo, se entendía que el planteo no era abstracto. Recordemos que la Corte siempre dice que no va a tener en cuenta consideraciones abstractas. Entonces, para la Corte, el agravio subsistía y no estamos frente a una cuestión abstracta. Esto quiere decir que aunque el suplente de la Fuerza Republicana hubiera asumido el reemplazo, subsistía aún el agravio para Bussi. Entonces, para la Corte, por más que hubiese sido reemplazado, el agravio subsistía. La Cámara dice no, ante el reemplazo se termina el agravio. No sé si notan bien ahí la diferencia. Entonces, el máximo tribunal consideró inaceptable, inadmisible, que después de aquella sentencia la Cámara hubiese resuelto nuevamente en forma contraria, lo que equivalía a desconocer la autoridad de las resoluciones de la Corte. Bueno, esto lo vimos en Cerámica con San Lorenzo, en Rafo. Lo que sostiene la Corte es que para que la Cámara o un tribunal inferior, pero generalmente la Cámara, se aparte de la doctrina de la Corte, tiene que argumentar, dar fundamentos sólidos, contundentes, que convenzan a la Corte, digan, pucha, sí, tienen razón. Si no, la sentencia va a ser arbitraria. Entonces la Corte entiende que nuevamente esa sentencia es arbitraria porque está dotada de una ilegalidad manifiesta y no se ajusta a derecho, no se está ajustando a la doctrina que la Corte ha establecido en la materia. Y la Cámara no expuso ningún tipo de argumento que permitiera concluir algo distinto. Agregó entonces que el agravio se mantiene, como mínimo, hasta que el mandato por el que ha sido elegido no venza. Ello ocurriría recién en diciembre de 2003, poco más de un mes después de esta sentencia de la Corte. Es importante remarcar que el juez Maqueda, que solo votó en la segunda sentencia, porque se incorporó en enero de 2012, entonces Maqueda no votó la primera vez, pero sí la segunda por una cuestión de incorporación, no compartió el criterio del tribunal en su primera decisión y sostuvo que la Corte no está facultada, no puede bajo ningún concepto revisar las decisiones de la Cámara de Diputados por tratarse de cuestiones políticas exclusivas de aquel cuerpo. Entonces, para Maqueda, la Corte no tiene facultades para expedirse sobre el asunto porque se trata de una materia exclusiva del Congreso, de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, si la Corte se metiera, estaría violando el principio de división de poderes, es lo que sostiene Maqueda. Así que sin más, espero que les haya gustado este video y nos vemos próximamente.